El fin de semana pasado habíamos hablado, bueno, mi esposo había enseñado acerca del enfoque. Muy buena la enseñanza. Quienes de pronto no pudieron tener la oportunidad de venir, les recomendamos que una vez la lancen por YouTube, ustedes puedan escucharla, puedan interiorizarla. Y para quienes ya la escuchamos, tenemos nuevamente que escucharla, porque es uno de los pilares fundamentales en este caminar con Dios. Entender lo que significa su gracia, caminar en base a esa gracia, sin sentirnos como nos explicaba mi esposo, como Adán y Eva cuando pecaron. Finalmente Dios lo que hizo fue intervenir para restituirlos, para cubrirlos, para protegerlos. Y así es como nos debemos sentir nosotros en ese caminar con el Padre. No caminar pensando como de alguna manera hemos aprendido, de alguna manera nos han influenciado, creyendo que es ese padre que está detrásito del arbusto, viendo a ver en qué momento nosotros nos caemos o que nos haga la zancadilla para juzgarnos y darnos una palmada. Ese no es nuestro Papá Celestial. Nuestro Papá Celestial siempre está allí presto a ayudarnos a colocar esas heriditas, esa pomadita en las heridas, y siempre a través de su palabra, a través de su cuidado, a través de su gracia, permitir que nosotros vayamos caminando siempre en una forma diferente para hacernos más semejantes a su Hijo Jesús. Y él hablaba acerca del enfoque, hablaba precisamente acerca de eso, en dónde está puesto nuestros sentidos, en dónde está puesta nuestra atención, qué es lo que realmente es prioritario en el corazón de cada uno de nosotros. Y entonces nos explicaba acerca del reino de Dios y su justicia, y lo argumentaba en la cita bíblica de Mateo 6:33, donde dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué son todas estas cosas? La familia, el trabajo, la salud, el dinero y todas las cosas que de alguna manera nosotros como seres humanos, por supuesto, nos gustan y anhelamos, pero nunca pueden estar por encima del reino de Dios y su justicia. Y su justicia es Él, es el amor, es la gracia, es la misericordia, es el perdón. Él finalmente lo que más anhela es que nosotros, entendiendo y relacionándonos con Él de esa forma, a través de la gracia y de la misericordia, todo lo que hagamos acá en la tierra sea producto precisamente de ese relacionamiento. Finalmente la palabra dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, cuando yo entiendo esa misericordia de Dios, que no tengo que hacer absolutamente nada para agradarle, yo no tengo que hacer absolutamente nada para amarme, porque Él ya me amó, Él ya hizo el sacrificio. Entonces yo camino en pos de eso por agradecimiento y empiezo a tener los cambios que Dios sabe yo necesito tener. Pero nada es impuesto, nada es por obligación. De hecho, Él nos da un libre albedrío. Y finalmente el propósito de la enseñanza era eso: entender que existe una justicia divina a la que nosotros tenemos que recurrir siempre. No es válido ponerle el ojo primero a las bendiciones que al que bendice. En resumidas cuentas, siempre enfocarnos en el Padre Celestial. Y una vez nos enfocamos en Él, una vez tenemos en nuestra vida y en nuestro corazón que Él es la prioridad, de allí comienzan a surgir otras cosas maravillosas que finalmente Él quiere y tiene para nosotros, para bendecirnos. Y hoy entramos en una miniserie que considero que es álgido para el corazón de muchos, tal vez para el corazón de todos. De alguna u otra manera estamos todavía en esa temporada. Tal vez hemos salido de esa temporada, pero hay cosas que tenemos que comenzar a afinar. Tal vez hayan cosas que Dios hoy nos quiera revelar al corazón de cada uno de nosotros, porque finalmente esa es la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que hace es escudriñar dentro del corazón de cada uno de nosotros y sacar a la luz aquello que nosotros todavía no hemos identificado. Aquel dolor, aquel vacío, aquella insanidad, muchas cosas que hay allí en el corazón de cada uno de sus hijos, porque Él finalmente lo que quiere es limpiar. Él quiere hacer que nosotros caminemos cada vez con menos cargas, más ligeros y siempre enfocados en lo que Él es y por supuesto lo que tiene para nosotros. Y esta miniserie se trata acerca del perdón. Así que como pienso y siento que es un tema que llega muy profundo al corazón de nosotros, les invito a que cerremos los ojos
y que pongamos este tiempo en las manos del Señor. Cierra allí tus ojos y pídele al Espíritu Santo que traiga revelación a tu vida y a tu corazón. Yo te pido, Señor, que en estos momentos tú sigas obrando en el corazón de cada uno de tus hijos, Rey. Que tú puedas abrir nuestro entendimiento, quitar el velo que hay en nuestros ojos espirituales y que podamos, Señor, tener esa revelación de tu palabra hoy. Hoy te pedimos, hermoso Rey, que nos limpies. Hoy te pedimos, Señor, que tú quites aquello que ha anclado erróneamente nuestra vida y nuestro caminar contigo. Y que podamos verte, Señor, tal cual como tú eres, y que nosotros podamos caminar como tú lo esperas. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Entonces, conectando un poco la enseñanza anterior con esta enseñanza y entrando a este tema del perdón, las Escrituras nos hablan acerca de un momento especial en donde está Pedro con Jesús. Como siempre, están reunidos los discípulos, están aprendiendo del maestro y como siempre salen preguntas, salen dudas y está Pedro allí preguntándole a Jesús: Maestro, ¿cuántas veces debo perdonar? 7 veces. Y el maestro, como siempre, todo contracultural, con respuestas que ellos nunca se esperan, le dice: no, Pedro, hay que perdonar 70 veces 7. Porque lo que él quería enseñarle a él y a sus discípulos era que no importaba cuántas ofensas te habían hecho, no importaba cuán grande era la ofensa, pero tenías que perdonar siempre. Repite conmigo: siempre. Y entonces allí interviene la justicia divina con la justicia del ser humano. Y es una de las respuestas a las cuales tenemos, como cuando Dios de alguna manera nos invita a hacer muchas cosas dentro de ese reino de Dios, pero nosotros alegamos con Él. No nos parece, yo creo que lo que tú me estás diciendo, Dios, estás equivocado, o tal vez como tú me lo dices no es, y tal vez yo puedo meter mi manito y darte una ayudita. Y ahí compite la justicia divina con la justicia del ser humano. Y entonces se levanta de nosotros el orgullo, se levanta de nosotros la altivez, se levanta en nosotros aún ese contexto de vida y esa estructura por la cual hemos venido caminando por influencia de la familia, de los amigos, de situaciones externas y aún con murallas que nosotros mismos hemos levantado para evitar que nos sigan haciendo daño. Quiero que vayamos a esta cita bíblica en Mateo 18 del 23 al 35 y quiero que prestes toda la atención. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo se presentó uno que le debía 10,000 monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendiera a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él: tenga paciencia conmigo, rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, perdonó su deuda y lo dejó en libertad. Al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, exigió. Su compañero se postró delante de él: ten paciencia conmigo, rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó, más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le dijo, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor, lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de su corazón a su hermano. ¿Qué es una deuda de 100 monedas en comparación a una deuda de 10,000? Absurda, ¿cierto? Era tan alta la deuda de este siervo
que le tocaba vender hasta el alma prácticamente para poder pagarla. Y aunque recibió el perdón y aunque recibió restitución, él no hizo lo mismo con su compañero. Entonces, en base a esta palabra, quiero hablarles de 2 puntos importantes en el desarrollo de la enseñanza. Y el primero es que el ser humano reacciona basado en su propio concepto de justicia. Entonces, hemos hablado que el concepto de la justicia en el ser humano no es la misma que el concepto de justicia para Dios. Porque para Dios tiene relación con propósito. Para nosotros los seres humanos tiene relación con proporción. Entonces te explico. Cuando a mí me ofenden o cuando a ti te ofenden, sí o no que queremos hacerle pagar al agresor igual a como nosotros nos sentimos. O sea, va directamente proporcional tu reacción y tus ganas de vengarte a la ofensa que te han cometido. Y ahí viene la dichosa frase de ojo por ojo, diente por diente. Así actuamos los seres humanos. Yo creo que aquí no hay ninguno que o no lo haya sentido o no lo sienta en estos momentos, porque esa es la justicia del ser humano. Proporción. Como si yo tengo derecho a reaccionar de tal forma dependiendo de cómo tú me ofendiste y tú tienes que pagarme dependiendo de la ofensa que yo recibí de ti. Pero si nos ponemos a analizar, realmente es más desproporcionado que proporcional. Porque a la larga nosotros queremos hacerle sentir a esa otra persona, más allá de lo que nos hizo, es de cómo nos hizo sentir. Y tal vez hay una ofensa X y tal vez para Dana, ella reaccione distinto a esa ofensa, porque para ella es mucho más sobredimensionada que lo que significa para mí. Y entonces, a la final, ofensa, reacción y postura tiene mucho que ver, no tanto con la ofensa como tal, sino con lo que provoca la ofensa dentro de tu corazón. Y Dios hoy nos dice, toda situación difícil que ustedes vivan, toda herida que ustedes hayan recibido por la ofensa de quien sea, es una buena oportunidad para mostrar su misericordia y su amor. Porque finalmente el anhelo de Dios, lo que hay dentro de su corazón, es mostrarse ante todos sus hijos, sobre todo aquellos que no le conocen. Entonces eso es propósito. Proporción, la justicia del hombre basado en lo que siente. Propósito en la justicia divina, siempre sintiendo, pensando y anhelando que todos nosotros podamos conocerle. Y te voy a dar un ejemplo acerca de lo que es proporción y de lo que es propósito. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado esta cita bíblica de los jornaleros. De hecho, comienza la cita bíblica, el reino de los cielos, eso lo encuentran en Mateo 20, el reino de los cielos es ¿cómo? Y entonces habla de un hacendado que necesita obreros para su viñedo. El hacendado manda a su capataz y él va y busca esos obreros en diferentes horarios en el transcurso del día. Entonces va comienza en la madrugada, luego se va nuevamente a la plaza y busca a otros trabajadores a las 9 de la mañana, luego regresa al mediodía, luego regresa a las 3 de la tarde y finalmente a las 5 de la tarde. Y él, por supuesto, hace un acuerdo de pago con cada uno de ellos. Y al último obrero acuerda pagarle todo un día de salario. Ellos realizan su trabajo, finaliza la jornada laboral y entonces el dueño de la hacienda le dice a su capataz, bueno, vamos a pagarle a estos obreros, pero vas a llamar al último que llegó a trabajar y le vas a pagar lo acordado. Así que el que trabajó a las 5 de la tarde recibió todo un día de salario sin haber trabajado las horas restantes. Luego pasa al que trabajó a las 3 de la tarde y así sucesivamente. Así que cuando llega el que trabajó, comenzó a trabajar en la madrugada, él dice, no, aquí la hice, me volví millonario. Si a estos que trabajaron tan pocas horas, le pagaron todo un día de salario, pues a mí me van a pagar el doble. Y el hacendado va y le paga su día de salario.
Así que el tipo comienza a murmurar contra el dueño de la hacienda. Y el dueño de la hacienda se da cuenta del malestar de este. ¿Sí o no que somos así? O sea, yo me ponía a pensar cuando leía la palabra, yo que soy médico, trabajo 7 horas en ese consultorio, llega un médico que trabaja 3 y le dan mi mismo sueldo, mando a quemar. Mentira, no tanto así, no. Pero por supuesto me enojo, me da malestar. O sea, ¿cómo así que este trabaja 3 horas y yo mejor dicho, me trago esas 7 horas ahí en ese consultorio? Porque esa es la justicia de nosotros, así es como nosotros actuamos. Así que viene el dueño de la hacienda y le dice, ¿pero tú por qué estás molesto? Pues yo que acordé contigo, trabajar y darte un día de salario. ¿Cuánto te estoy pagando? Un día de salario. Así porque estás tratándome como una persona injusta. Y así somos nosotros. Nosotros todo lo vamos calculando en base a la proporción. Pero Dios nos enseña en esta parábola que aquí lo que hay es una demostración de su empatía, de su gracia, de su amor y de su generosidad. Porque aún nosotros siempre recibimos del Padre más de lo que nosotros esperamos. Así como ese que llegó a las 5 de la tarde. Empatía, generosidad, amor. Si nosotros seguimos caminando en esta vida, tratando de hacerle pagar a otros por proporción, siempre vamos a pensar y a sentir que las personas no se lo merecen, que no es justo, o sea, que no es suficiente que ellos no paguen conforme a lo que nosotros sentimos. El segundo punto importante es que nunca habrá una ofensa lo suficientemente grande que justifique no perdonar. Pero antes de desarrollar este siguiente punto, quiero que te ancles con esta frase y la lleves en tu corazón. El corazón perdonador reacciona ante la ofensa desde el propósito de Dios, no desde el sentido de justicia del ser humano. Cuando tú cometes un error o aún muchos de los consejos que nos dan allá afuera, cuando nosotros no conocemos de palabra, cuando no conocemos de las verdades de Dios, cuando no conocemos de esa real justicia divina, siempre nuestro consejo va a ser ojo por ojo, diente por diente. Ah, tu novio se fue con fulanita, pues sal tú con este amigo que está buen mozo, sal. Se puso tal cosa, ponte tú la minifalda que se te vea acá, la puntita, para que le des celos. Te robó 10,000, pues entonces róbale 20. Y siempre vamos actuando en base a nuestra justicia divina. Entonces que no se nos olvide que el corazón perdonador siempre reacciona en base al propósito de Dios, que es mostrarlo a Él, no en base a la justicia del ser humano. Entonces el segundo punto, como les mencionaba, es nunca habrá una ofensa lo suficientemente grande que justifique no perdonar. Cada vez que te ofendan, tienes que tener acá claro en tu corazón que es un terreno especial que Dios coloca en tus manos para dar a conocer a ese Dios. Entonces aquí sí hay algo proporcional, que entre más grande es la ofensa, entre más grande es la herida, entre más quebrado estás por dentro, más grande va a ser el Dios que tú vas a mostrar. Es muy rico mostrar al Dios cuando estamos en las buenas. Sí, llegamos acá y todo es cariño y el abrazo y la sonrisa y bienvenido a la house, pero llegó la que te cae mal o el que te cae mal y te das la vuelta. O el que tú sabes que habló mal de ti, no, salúdalo tú, yo me voy, encárgate tú. O sea, en esas situaciones que nos da tanta incomodidad, pero más que incomodidad, que de verdad nos han dado tanto dolor, porque yo sé que todos en algún momento hemos tenido un profundo dolor en nuestro corazón ocasionado por una tercera persona. Pero es allí, conociendo esta verdad, en donde realmente nosotros vamos a mostrar a ese Dios maravilloso, a ese Dios misericordioso. Maestro, 7 veces, no Pedro, 70 veces 7. Esta respuesta de Jesús tiene 2 connotaciones súper importantes y lo vamos a tener claro hoy. La primera es que en aquella época
Es que Pedro era muy astuto, o sea, Pedro siempre quería, como uno dice coloquialmente, embolsillarse a Jesús en su pantalón, como que, yo soy todo sobrado. Porque resulta que la ley judía les permitía a ellos enojarse hasta la segunda ofensa. Entonces yo encuentro a mi amiga que está hablando mal de mí. Me toca perdonarla en la ley judía. Luego la encuentro con otra ofensa hacia mí, me toca perdonarla. Esa era la ley judía, pero a la tercera ofensa ya la ley me otorgaba el derecho de tomar postura ante la ofensa, de molestarme, de reaccionar y de vengarme. Entonces por eso Pedro no le pregunta, ¿será que me puedo ofender a la cuarta vez? A la quinta no, él sabía que un rango de la tercera hasta la séptima era siempre considerado. Y Jesús le dice, no importa cuántas veces, tú tienes que seguir perdonando. Y la segunda connotación es que el lenguaje hebreo es alfanumérico. Entonces ellos tienen un significado muy importante con respecto a los números y un significado muy importante con respecto a las letras. Y cuando una se une con la otra, forma un significado especial dentro de ese lenguaje. Entonces fíjense que 70 por 7 son 490. Y 490 dentro del lenguaje hebreo significa tamim, perfecto, está hecho, está completo. Ahí no hay que adicionarle absolutamente nada. Y Dios lo que nos está enseñando con esto es que tu perdón tiene que ser como eso. Porque Dios lo hizo perfecto en su obra, en la cruz. Porque Dios perdonó tus pecados y mis pecados, tus transgresiones y mis transgresiones, no solamente para lo que resta del año, ni solo para el 2025, nos los perdonó para toda la vida. Para toda la vida. Entonces la invitación de Dios hoy es, tu perdón tiene que ser ese también. Tu perdón tiene que ser esa obra perfecta. Tú tienes que replicar lo que yo ya hice en la cruz. Por entendimiento, por amor, por agradecimiento. Entonces, ¿cómo se relaciona ese también con esa obra de Jesús en la cruz? Está Jesús en la cruz y ya cuando está casi en sus últimos alientos de vida, Él le habla al Padre y le dice, tetelestai, que significa consumado es. Todo está hecho. La deuda está pagada. Por eso siempre insistimos en explicarles y enseñarles, compartirles que Dios hizo la obra al 100%. Él no pagó una deuda del 99.9% y te dejó a ti un 0.1% restante para que tú lo hagas. Él hizo todo. Él lo hizo todo. Él derramó su sangre al 100% por ti y por mí. Tu perdón debe ser ese también. Tu perdón debe ser esa obra perfecta. Tu perdón debe mostrar la gracia, la misericordia y la empatía de nuestro Señor. No hay ofensa que nos dé el derecho, que no nos dé el derecho al perdón. Sabes, muchas veces a mí me pasaba, les digo sinceramente, sobre todo con mi esposo. ¿Con quién pelea uno más? Con su esposo, los que estamos casados. Esposo, esposa, ese es un rinra, que va mejorando, por supuesto, en la medida que van pasando los años. Pero yo recuerdo que cada vez, y lo teníamos como un mal hábito, esposos no hagan eso porque lo hemos aprendido, no discutan por WhatsApp. Porque como mi esposo me dijo, ¿qué acento le pusiste? Cuando yo le contesto, ¿qué acento? Porque yo no he hablado así. Y nos damos pues, pero ya nos reímos del tema. Pero yo ¿qué hacía? Entonces cuando él me contestaba por el celular, yo guardaba los mensajes. ¿Para qué? Para darme en el corazón. Y entonces eso es lo que nos pasa cuando llevamos ese libro de contabilidad debajo del brazo, chuleando, hoy no me habló, hoy me contestó mal, hoy no me dio tal cosa, mi amigo me ofendió, me hablaron mal, no me saludaron, y uno va llevando una lista y una lista y una lista. Entonces yo llevaba esa lista. Y cada vez que discutíamos me iba a la lista otra vez, dándome, nutriendo mi alma para darme el derecho de sentir el derecho de mantenerme como la víctima del paseo. Eso es lo que nos pasa a todos nosotros cuando llevamos ese libro de contabilidad debajo del brazo.
Sentir que soy el pobrecito, pobrecita, yo soy la víctima, no se lo merece. Y entonces yo empezaba a leer para llenarme de más argumentos, para ver cómo le contestaba y para sentirme con el derecho de estar resentida, amargada y frustrada. Hasta que llegó un momento en el que Dios me habló: ¿tú para qué guardas eso? Y yo siempre les he compartido con los que he tenido la oportunidad. Yo nunca, de verdad que se los digo, he sentido de parte de Dios que me diga: ay, pobrecita mi hija, sí, vamos a vengarte. Siempre es: ¿y tú qué hiciste? ¿O tú qué no hiciste? ¿O hablaste de más o no hiciste lo que te correspondía? Entonces me tocaba echar la cabeza y empecé a hacer el ejercicio de borrar todas esas anotaciones en mi libro de contabilidad. Eso es lo que nos pasa a nosotros cuando nos ofenden. Siempre vamos retroalimentándonos con todas aquellas heridas para sentirnos con el derecho de seguir de víctimas y de seguir frustrados y de seguir resentidos. Cuando yo les digo que ese también tiene que ser perfecto, porque tenemos que imitar a nuestro Señor Jesús y tenemos que replicar en otros para mostrar esa bondad y esa misericordia. Eso es como la deuda de este siervo con el rey. O sea, era tan grande la deuda, que cuando él genuinamente se arrepintió, él lo restituyó. Le dijo: ok, no vamos a vender nada, no necesitas pagarme absolutamente nada. Y tenemos que entender en la cruz que no fueron 10,000 monedas. Dios pagó por nosotros una deuda que jamás, así hubiéramos vendido el universo entero, jamás íbamos a poder pagar. Porque miren lo que dice la palabra en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de nuestro Padre es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Ninguno de los que estamos acá éramos merecedores. Todos estábamos destinados o predestinados a estar eternamente separados del Padre. Pero Jesús lo hizo. Jesús obedeció. Y Dios Padre hizo todo un plan majestuoso para que ustedes y yo estuviéramos acá, hablando de Él, teniendo una vida eterna a su lado y aún recibiendo todavía bendiciones aquí en la tierra. Y nosotros, aún que creemos entender esto, no le entendemos. Yo no le entiendo cuando yo sigo insistiendo en no perdonar. Yo no le entiendo cuando sigo insistiendo en que tengo que guardar ese rencor en mi corazón. Yo no le entiendo cuando sigo queriendo hacerle pagar a otro esa ofensa. Y yo no estoy ni subestimando ni desestimando lo que te hicieron. Porque por supuesto quien ha recibido la carga del dolor, del rencor, la frustración ha sido tú, he sido yo. Pero Dios siempre va más allá de. Entonces no le hemos perdonado o no le hemos hecho saltar esa deuda a esa persona que finalmente cometió un error de la vida natural. Y aquí va otra cosa que nos los enseñaba mi esposo en el domingo anterior. ¿Qué es lo que tú abrazas realmente? Tú abrazas, ¿dónde está tu corazón? ¿En el reino de los cielos o está aquí en la tierra? ¿En dónde realmente tú estás enfocado? ¿Es allá arriba o tú estás enfocado en lo que hay acá abajo? Por supuesto, todo lo que tenemos es importante. Finalmente, ¿quién nos los da? Nos los da Dios. Dios nos regala el esposo, Dios nos da la familia, Dios nos da los hijos, Dios nos da una profesión, Dios nos da todas las oportunidades y bendiciones que cada uno de nosotros tenemos. Pero la bendición nunca puede estar por encima del proveedor. Y nosotros, los que decimos somos seguidores de Jesús, que decimos entendemos la palabra, la sabemos, sí sabemos muchas verdades, muchas promesas, aún insistimos en seguir caminando bajo esa justicia del ser humano, por proporción. Miren lo que dice la palabra
en Mateo 6, 19, 21. No acumulen para sí tesoros acá en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde el ladrón entra para robar. Acumula tesoros para ti en el cielo, donde la polilla y el óxido no destruyen y los ladrones no entran a robar. Porque donde está tu tesoro está tu corazón. Y nos hemos vuelto tan amantes de esta vida natural que nuestro tesoro es ella. Y no nos hemos dado cuenta que esta vida, por supuesto, en comparación de la vida eterna, no vale nada. Esto es efímero. Si hay algo que tenemos en común los hijos de Dios es que lo conocemos y vamos a vivir con Él una vida eterna, pero nos vamos a morir. O sea, no vamos a vivir aquí toda la vida. No vamos a atesorar aquí toda la vida el trabajo, la cuenta bancaria, el esposo, los hijos, el carro, la beca. No lo vamos a tener aquí toda la vida. Entonces, ¿en dónde estás enfocado? ¿En dónde tienes puesta tu atención? En tu corazón, realmente, ¿cuál es la prioridad? ¿Cuál es el puesto que tiene ese reino de los cielos en tu vida? Y finalmente, el perdón no es un fruto, no es el fruto del Espíritu Santo. El amor, la paz, la benignidad, la paciencia, la mansedumbre, la templanza, no es un fruto. No es que yo perdono, pero el perdón simplemente es un acto de obediencia. Tú no perdonas por fe, tú perdonas porque tienes que obedecer. Así de sencillo. Por eso les decía al principio, esa competitividad todo el tiempo de la justicia divina con la justicia del ser humano, Dios, como que uno dice, yo recuerdo al principio de mi caminar con Jesús. Imagínense que yo estudié en el extranjero y yo me fui primero y luego conseguí la beca para la que en esa temporada era mi mejor amiga. Y nos fuimos juntas, yo me fui primero, como les digo, luego ella llegó, pero las cosas entre nosotras no resultaron bien, para nada bien. Aquí donde me ven, toda sonriente, hubo un día en donde me sacó tanto el apellido que nos fuimos a golpes. Qué pena. No conocía de Jesús, ojo, eso era el antes de Liliana. Esa amistad, por supuesto, se dañó, porque entonces ella fue y se hizo la víctima con la familia. O sea, ella me llevó a un límite de mi paciencia, que ese día no era yo, y ¡plin!, le di. Vivíamos juntas en un apartamento. O sea, eso fue de película. El rollo, me tocó mudarme, la dejé sola, me fui para donde otros amigos. En fin, cuando nos regresamos para Colombia, pues esa amistad se había destruido. No había nada allí, nada allí. Y yo no tenía, la verdad, ni las más mínimas intenciones de recuperar esa amistad. Yo quedé tan ofendida con ella porque pues obviamente ese ring de boxeo no fue producto de un día para otro. Eso era que ella me venía y tiqui. Así que ya saben, no me den tanto porque mentira. Yo soy una persona renovada y restaurada. Pero me dio tanto que ese día de verdad me sacó completamente de mis casillas. Yo me sentía Mike Tyson, le di, la tiré al piso. O sea, de verdad, eso sucedió. El asunto fue que cuando yo comienzo a caminar con Dios, recuerdo que estaba yo en Cartagena en un Congreso Nacional de Pediatría. Y yo estaba sola en mi habitación, ya era de noche, había rumba. A mí esas rumbas ya de cierre, a mí la verdad casi nunca es que me hayan gustado. Y todo el mundo estaba ya contento y feliz y yo estaba en mi habitación descansando. Me quedé dormida. Yo no sabía mucho de citas bíblicas porque, como les digo, yo apenas estaba comenzando en el Evangelio, pero yo sentí claramente esa cita bíblica. Y lo que sentí aquí profundamente fue porque ella estaba ahí. Búscala y pídele perdón. O sea, yo era la que le tenía que pedir perdón. O sea, la mujer me azaró tanto que me sacó, mejor dicho, me desdoblé, me transfiguré y yo era la que le tenía que pedir perdón. Híjole, como dice mi amigo Carlos, que se cree mexicano, eso fue duro. Y yo decía, no puede ser. Y entonces yo recuerdo que cuando ya se acababan las charlas, que ya todo el mundo, todos los médicos salían a los stands de propaganda, de fórmulas médicas y demás, y uno siempre está allí pasando de puesto en puesto para ver qué ofrecen
las farmacéuticas, yo era como viendo a ver dónde la veía para esconderme. Yo decía, no puede ser, no, yo no puedo pedirle perdón. O sea, de verdad que no está acá, no está en mi razonamiento, no está. Pero créanme que lo mejor que uno le puede pasar como seguidor de Jesús es obedecerle. Porque lo que tú no sabes, Él sí. Y Él sabe por qué te vas a sentir como te vas a sentir y cómo vas a caminar después de que le obedeces. Y yo recuerdo que iba caminando y adivinen, de frentolín. O sea, yo no tuve oportunidad de me voy para el baño, me voy para este stand, amiga, llévame para esta farmacéutica. O sea, así de frente. Y entonces yo le dije, fulanita, tengo que decirte algo. Mira, yo te pido perdón por esto. Y esa muchacha me miraba con los ojos que se le querían como salir de la órbita, porque la verdad, ella no esperaba eso de mí. El tema es que después de eso yo me sentí con una alegría. Primero porque sentí, Dios, te obedecí. O sea, y lo que tú me decías tenía una razón de ser, porque ella cambió. O sea, yo sentí que el rostro de ella fue un rostro diferente para bien. Y yo sentí que había dejado como una caja fuerte de quién sabe cuántas toneladas tiradas allí detrás. Entonces, amigos, no obedecemos por fe, obedecemos por obediencia. Y hay un asunto allí que más de uno tiene cocinando a fuego lento desde hace años, o semanas, o días, o meses, no sé. Pero hay un asunto allí que te ha llevado a tener esa persona en un juicio, a llevarla a un juicio. Los romanos, les voy a contar una historia. Los romanos eran los reyes de la tortura. De hecho, ellos fueron los que crearon la cruz. ¿Dónde están mis modelos? Ay, tan lindos. Ellos son obedientes, obedientísimos. Van a mirar, presten atención a lo que pasa acá. ¿Por qué es tan importante de verdad que tengamos los 5 sentidos puestos en esto? Y si ustedes de hecho no son capaces, porque nos pasa como a mí, o sea, uno entra en esa controversia de no, tú no estás hablando bien, Dios, o sea, lo que tú estás diciendo estás equivocado, y Dios nos entiende. Por eso Dios nos manda al Espíritu Santo y nos dice, pídanle ayuda a Él. Tú no puedes, Él sí, Él te va a dar esa fuerza, esa fe, esa valentía, esa fortaleza. Ese amor, aún ese amor en tu corazón te lo va a colocar. Porque solos no lo vamos a hacer. O sea, yo esto sola no lo hubiera podido hacer. Todo agarrado de la mano del Espíritu Santo. Entonces, resulta que los romanos no solamente habían creado ese castigo, esa tortura con la cruz, sino que habían creado esto. ¿Qué sucedía? Que cuando ellos descubrían a un asesino y ya tenían identificado víctima y victimario, ellos tomaban estos alambres, que yo los represento hoy con un papel higiénico. Muy lindo y todo, ¿cierto? Pero pues, ¿cómo lo voy a chuzar? Por supuesto que no. Justen acá. Por supuesto, acá Carlos es el asesino. Y Yus es la víctima. Qué bárbara, me dice Carlitos. Entonces, miren, ellos tomaban esos alambres y cogían al asesino y ataban a él con estos alambres de púa al cadáver de la víctima. Y lo ataban y lo ataban y no había ninguna posibilidad que el asesino se soltara de su presa, de su víctima. Y no conforme con estos, los colocaban en una fosa. ¿Qué sucedía allí? Que el cuerpo de la víctima, por supuesto, se iba descomponiendo, se iba pudriendo. ¿Y qué pasaba en el cuerpo del victimario? Esos chuzos iban rompiendo la piel y les iba creando unas heridas que permitían que se contaminara con el cuerpo de su víctima. Y allí los dejaban, hasta que era tal la contaminación y la infección. Carlitos Hoyos.
el asesino moría con su víctima. Y esto mismo pasa en el mundo sobrenatural. Aquí se invierten los papeles. Cuando tú insistes en guardar rencor, cuando tú insistes en estar resentido, resentida, cuando tú insistes en cobrarle esa deuda a esa otra persona y no acordarte que ya te pagaron una deuda a ti, en el mundo sobrenatural esto cuenta como asesinato. Y entonces ya tú dejas de ser una víctima para ser un victimario y tú quedas preso de esa persona que no has liberado. Porque otra cosa que sucede en el mundo sobrenatural es que cuando tú no perdonas, tú dejas presa a esa persona. Y uno de los efectos de perdonar es liberarla. Pero cuando tu juicio humano te dice que no lo puedes soltar, entonces lo que no sabes es que el juicio viene contra ti. Y tú que eras víctima, pasas a ser victimario. Y ese asunto que está allí cocinándose, que se pudre día a día, porque te cuento que cuando tú no sueltas, eso viola literalmente tu mente, día y noche, todos los días. Y se cocina, y se pudre, y se contamina, y el que termina destruyéndose eres tú. Así que quiero que Gracias, Yus. Un aplauso para los actores. Gracias, Carlitos. Entonces, no es algo para pensar, ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Fíjense que aquí hay dos propósitos. Te liberas tú, Dios te bendice, caminas como Dios tiene destinado para ti y por supuesto liberas y restituyes el corazón de esa otra persona. Porque cuando tú sueltas en ese mundo sobrenatural, lo que ocurre es una restitución del corazón de esa persona a la que has tenido atada durante tanto tiempo. Porque tengo que decirte algo, amigo, tal vez en un 80 o un 90% esa persona que te hizo daño nunca te va a restituir. Nunca va a llegar a pedirte perdón. Nunca va a compensar el daño que te hizo. Y repito, yo no estoy restándole el valor al sufrimiento que tuviste. De hecho, cuando tú perdonas, no significa, entonces vamos los amiguis, vamos y nos tomamos el cafecito y ahora somos las amigas o los amigos. Dios no está hablando de eso. Dios está hablando de perdón, la cruz. Perdón, tamín. Perdón, todo está hecho. Perdón, yo perdoné tu transgresión por toda la vida. Hazlo igual. Hazlo perfecto como yo lo hice en la cruz. Y no solamente restituyes el corazón de esa persona, no solamente liberas esa carga y ya no te es contado como asesinato, literalmente quedas en libertad, sino que sucede algo mágico. ¿Sabe? Muchas veces nosotros, a mí me pasaba en mi núcleo familiar, cuando yo conocí de Dios, uno parece como, yo no sé, como si fuera hiperkinético, hiperactivo. O sea, tú quieres contarle a todos y tú estás en una emoción, en una pasión y nadie te copia. Mi familia me contaba como loca, como esta que le pasó, ahora pues mejor dicho le lavaron el cerebro, gracias a Dios me lavaron el cerebro y el corazón, gracias a Dios. Pero muchas veces nosotros queremos ver que las personas que amamos que nos rodean quieran conocer de Jesús y nada, no pasa nada. En Hechos, cuando Esteban lo apedrearon, que está rodeado de todas esas personas que lo capturaron, porque estaban obviamente persiguiendo a todos los seguidores de Jesús. Allá hay un personaje especial que nos enseña tanto en el Nuevo Testamento y que hizo
la mayor parte de los evangelios, que fue Pablo. En ese entonces no era Pablo, era Saulo. Él todavía no había tenido ese encuentro maravilloso con Jesús. Y ahí está el otro propósito de perdonar. Y es que tu perdón es la mecha que provoca un avivamiento en los demás. ¿Quieres que se convierta tu hija? Suelta el trozo que tienes en el corazón. ¿Quieres que se convierta tu esposo? Suelta ese trozo que hay en tu corazón, esa piedra, remuévela. ¿Quieres que se conviertan tus papás? ¿Quieres que ese amigo, esa amiga conozca de Jesús? Suelta el trozo. Porque la palabra dice que mientras estaban apedreando a Esteban, Saulo estaba allí mirando, y dice textualmente, y le parecía muy bien. Pero mientras esto ocurría, Esteban estaba allí de rodillas mirando al cielo. Y dice la palabra que gritando le decía al Padre: no le tengas en cuenta estos pecados. No le tengas en cuenta este pecado. A ti te hirieron, a Jesús lo crucificaron. A ti te saldaron una cuenta de 10,000 monedas y tú estás cobrándole al otro la cuenta de las 100 monedas. Tamín, perfecto, obra perfecta, todo está consumado, todo está hecho, no tienes que agregarle nada. Obediencia no es por fe, perdono por obediencia. Y la pregunta que yo te quiero hacer hoy es: ¿estás dispuesto o dispuesta a pagar el precio? Porque perdonar duele. Si hubiera sido tan fácil, el Padre hubiera simplemente hablado y dicho con sus palabras de poder: están perdonados. Pero no lo hizo así. Él sufrió enviando a su hijo al matadero. Y Jesús sufrió lo que tuvo que sufrir para que tú y yo gozáramos de una vida eterna y una vida terrenal llena de bendiciones. Entonces te regalo esta frase: no tenemos derecho a guardar una deuda tan pequeña cuando Dios nos perdonó una deuda tan grande. Yo recuerdo que dentro de mis primeros pasos con Dios, aparte de perdonar a mi amiga, aunque había herido mi corazón y había recibido de ella actitudes inesperadas, porque éramos más que amigas, éramos como hermanas. De hecho, yo fui la que me la llevé a Brasil. Bueno, yo estuve en Brasil. Pero antes de conocer de Dios, yo siempre les he dicho que mi talón de Aquiles eran mis relaciones interpersonales. Ese anhelo de tener un esposo y yo no diría que poca, en mi nula sabiduría siempre me metí en las relaciones equivocadas. Y caminaba como en ese círculo de acá de la luz, siempre el mismo círculo vicioso, con el mismo tipo de relación. Y era un dolor que pasaba para entrar a un dolor más grande. Era increíble. O sea, yo salía de una para entrar a otra peor. Y recuerdo que en mi última relación, por llamarlo de alguna manera, fue tanto el dolor que sentí que literalmente mi alma se fracturó en 1000 pedazos. Y yo decía: esto no lo compone nadie. Hasta aquí llegué. Me llevó lo que fue. Porque entré en una etapa de depresión. Y yo recuerdo que yo en esa época vivía con mis papás. Mis papás no sabían de esa relación. Y yo, en el ánimo de desahogarme y para que principalmente mi mamá no se diera cuenta, yo me metía en el closet a llorar. O me colocaba debajo de la cama a llorar, deprimida, pero una depresión que yo entraba a las consultas. Sí, yo no les estoy exagerando. Yo entraba a las consultas y yo estaba atendiendo a un paciente y estaba la mamá al pie mío y se me caían las lágrimas. O sea, yo no gesticulaba nada, pero se me caían las lágrimas. Entré en una depresión profunda que yo jamás
había experimentado eso, jamás había experimentado eso. Y yo pensaba, ¿dónde estás tú? Y esos dolores te llevan a hacer unas oraciones que yo hoy en día, yo digo, yo estaba con una muy buena amiga, recuerdo que yo fui a visitarla a su consultorio, trabajábamos en el mismo edificio, yo no tenía pacientes y como yo estaba en esa tusa, entonces yo la busqué para hablar, para charlar. Y en una de esas ella me dice algo como, no regañándome, ella me decía las cosas con todo el amor, pero por supuesto yo en ese momento estaba tan herida que yo no quería escuchar nada, nada. Y yo me subí corriendo al consultorio y ella se vino detrás de mí. Y yo al principio no entendía por qué yo había hecho esa oración, pero ella creyó que yo estaba hablando del personaje, del victimario. Y yo no sé por qué eso salió de mi corazón, pero es ese reino del cielo que Dios coloca en tu corazón, que en algún momento brota. Y yo recuerdo que ella estaba ahí sentada y yo estaba sentada en mi escritorio. Y yo dije, yo no sé por qué Él me hace esto si Él sabe que yo soy de Él. Yo no estaba hablando del novio, yo estaba hablando de Dios. Después fue que entendí por qué fue que yo hice esa oración. Dios no está buscando el palabrerío de parte tuya, no está buscando la oración elaborada, estructurada. Mira, yo soy evangélico, esto, el siervo de Dios, tú que eres mi Padre eterno, celestial. Es simplemente una oración, una palabra que salga de tu corazón. Y yo recuerdo que yo lancé esa expresión y levanté la mano, o sea, es que fue una cosa loca. Yo en el momento no entendí, mi amiga quedó loca pensando que yo estaba hablando del personaje. Y no les miento que no pasó mucho tiempo que yo comencé a dejar de sentirme en esa depresión. Todavía no conocía a Jesús. Pero mis oraciones de ahí en adelante y mi comunicación con Él era: Dios, estoy entendiendo que el problema no era de ellos. Estoy entendiendo que el problema era mío. No es normal que yo entre en una primera relación tóxica y que luego entre en una segunda igual a la anterior, y que no estando contenta con todo lo que me hicieron, entre en una tercera peor que las dos anteriores. El problema no es de ellos, el problema es mío. Y entonces, ¿cuál fue el trabajo? Perdone, hija, suéltalos, suéltalos. Y entonces ahí entendí el concepto del amor y la misericordia, porque yo empecé a analizar la vida de ellos. Y como todos nosotros, han habido influencias de nuestro núcleo familiar, como les decía, de situaciones que nos han llevado a tener actualmente la conducta que tenemos como adultos. Que obviamente eso no te da el derecho a quedarte tal cual como estás. Por eso estamos todos acá, para aprender, para sanar, para ver diferente y enfocarnos en lo que realmente es importante. Entonces yo era tan ingenua que yo recuerdo que en esa última relación que les digo que fue la que me tiró, pero, o sea, al subsuelo, recuerdo que yo lo llamé y me dice mi líder: pero yo no te estoy diciendo que lo llames, simplemente suéltalo. No es necesario que tú te vuelvas a restaurar una relación de amistad o lo que sea, o sea, a menos de que tú lo quieras, es válido. Pero no tienes que sentirte presionado o presionada en que si perdono, entonces es que tengo que volverme a ser amiga de esa persona que me ofendió. No tienes que hacerte amiga, simplemente suéltalo. Y dile a ese Dios maravilloso, díselo, es hablando, en un momento de intimidad. Acá lo vamos a hacer. Vamos a entregárselo a ese Dios maravilloso y tú vas a ver cómo vas a salir de acá, si lo haces de corazón. Y cuando yo di ese primer paso, listo, Dios, yo suelto. Pero había una segunda persona a la que tenía que perdonar, pero que de esa sí no me podía liberar por más que quisiera. Yo.
Incluso a veces queremos tener empatía y misericordia con los demás y no la tenemos con nosotros mismos. Y nos damos duro. Y nos hablamos como Dios jamás nos hablaría. Y nos maltratamos como nunca Dios nos haría. Y entonces ahí viene el tema de las fuentes incorrectas, de no buscar primero el reino de Dios y su justicia, sino buscar las añadiduras. Y es la explicación científica, porque la ciencia es Dios y la palabra lo dice. Un alma enferma seca los huesos, literal. Cuando tienes un alma podrida por el dolor y por el resentimiento, físicamente se refleja. Y de hecho está comprobado científicamente que cuando tú guardas tanto rencor en tu corazón, como esto es una máquina perfecta, él comienza a liberar una hormona que en sus niveles normales funciona a la perfección, porque es la que te mantiene alerta ante situaciones de estrés y de peligro, que es el cortisol. Pero cuando tú estás allí y tu cuerpo está libere cortisol, que provoca una inflamación generalizada que afecta el sistema inmunológico. Entonces por allí, yo sé que muchos han dicho, es que está tan estresado que el sistema inmunológico se le bloqueó o está deficiente. Esa es la explicación. ¿Es verdad? Eso es lo que ocurre. Un cáncer, enfermedades inmunológicas, enfermedades de cualquier sistema, una gran proporción está acá. La causa está acá. Así que la pregunta es, así como lo hizo Jesús, así como lo hizo el Padre, ¿tú estás dispuesto a dar ese paso? Alguien lo tiene que romper. Él ya lo hizo. Tú estás dispuesto a romperlo, estás dispuesto a pagar ese precio, pero luego ver las bondades de ese acto de obediencia. Quiero que te pongas de pie.